El asunto es este: yo podría recomendarte cualquier otro método, por así decirlo, para que tú te conozcas mejor. Podría incluso inventarme, podría crear mi propio sistema de autoconocimiento, pero si te soy honesto, y si quieres considéralo mi opinión y nada más, pero yo al menos lo creo como una verdad. Es una convicción para mí que el único camino para conocer, para adentrarte en quién eres, es conocer a Dios. Conoces a Dios y te conoces a ti mismo. Ese es el mayor de los métodos, y yo diría que es el más acertado, y es el único, incluso. Es el único método. No hay otra forma de conocerte a ti mismo que no sea considerando a Dios como parte de tu vida. Y vamos a hablar acerca de esto hoy, acerca de qué significa tener una relación con Dios, qué significa estar con Dios, ¿ok? Porque también es cierto que vivimos en un momento como sociedad en el que Dios es un concepto que cada quien define como quiere, y si a mí me conviene, voy a adoptar esa forma de Dios o esta otra, o la que yo me voy a inventar, con tal de sesgadamente hacer las cosas que yo quiero, que yo deseo, que me convienen, entre comillas, que yo deseo. Más que nada, más que si es lo correcto o no, es algo, un capricho, podría llegar a ser un capricho, o es una elección personal. Entonces cada quien se crea un Dios, sí, inspirado en el Dios de la Biblia o cualquier otra figura como el del Corán, pero lo modificamos, movemos las distintas perillas de sus atributos, de su carácter, de lo que él promueve y de lo que él prohíbe, por ejemplo, de sus mandatos, de sus sugerencias, en fin. Convertimos a Dios, a el verdadero Dios, en un Dios con D minúscula, en un Dios que lo podamos llevar en nuestro bolsillo, por así decirlo, cómodamente. Y esto es un problema, porque tú puedes decir, yo creo en Dios, tú puedes decir, no, yo soy alguien muy espiritual porque yo creo en Dios, pero el asunto es en qué Dios crees. Porque aun si tú dices, no, yo creo en Jehová o en Jesús, yo creo que es el Hijo de Dios, en fin, va a depender de cuál es la imagen que tú te has creado conceptualmente de ese Dios. Porque Dios no es un concepto, no es una idea, es una persona, es un ser, una criatura, el único ser no creado y responsable de toda la creación, incluido nosotros mismos. Entonces, tener una relación comienza con tener una idea correcta de quién es Dios, ya, o al menos una dirección. Nuevamente, como hemos mencionado, no vamos a tener nunca todo el conocimiento acerca de Dios. Y aquí quiero decir algo, y con esto me estoy adelantando. Hay un agente, ya, o una manifestación de Dios, que es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de esta Trinidad, que es Dios, pero manifestado de una manera en que puede Él habitar dentro de las personas que han decidido creer. ¿Ya? Esto lo voy a explicar más adelante, pero el asunto es este. Aquel Espíritu Santo sabe todo de Dios, escudriña todo lo que hay o lo que es Dios, y también escudriña todo lo que somos nosotros como su templo, como la vasija que lo contiene. Él conoce todo acerca de Dios y todo acerca de nosotros
mismos. Cuando Él habita dentro de nosotros, nosotros tenemos acceso a ese conocimiento, siempre y cuando tengamos una relación con Él. ¿Ok? Así que si este es un tema que te interesa, por supuesto estás invitado a quedarte. El método final para conocerte a ti mismo es conocer a Dios. Mira, sí, hay otros caminos, hay otras metodologías más, tal vez, dentro de lo que es la introspección, pero esto es lo que yo voy a promover y predicar en este canal, en este podcast, porque ha sido el que a mí me ha ayudado, y no solo a mí, o sea, hay muchas personas que podrían testificar lo mismo. Cuando tú vas conociendo a Dios, vas conociendo cosas sobre ti. Hay un nivel superficial, ¿ya?, en el que cualquier persona puede conocerse, puede escudriñarse, puede tal vez hacer un autoexamen, pero en la Biblia siempre vas a encontrar esta idea de que es Dios quien te conoce, es Dios quien te escudriña, es Dios quien tiene la capacidad final de entrar en lo más profundo de tu ser, que es tu corazón, y revelarte a ti, como su portador, qué es lo que hay ahí o quién eres en definitiva. Y esto comienza nuevamente con una relación con Él. Nadie puede creer en Dios si Él antes permite que crea en Él. Es por gracia. Y este es un término que vas a oír siempre, porque es una palabra pero importantísima. O sea, no hay creyente, no hay hijo de Dios, si antes no hay una gracia. O dicho de otra manera, aunque yo con todas mis fuerzas decida creer en Dios, si antes Dios no influye en mí, esa fe es que va a ser en vano. Porque la fe es consecuencia de la gracia. Primero es la gracia, primero es el regalo que Dios te da, la oportunidad que te da de creer en Él. Luego es la fe en sí misma. Es el que tú, aunque no veas a Dios, tú sí confías en Él, tú le crees, tú esperas en Él y se transforma en una certeza a partir de una convicción. Pero no hay esa fe sin antes existir esa gracia. ¿Ok? Primero la gracia, luego la fe. Ahora, cualquiera que cree, no es que crea como en ese Dios difuso. Hay un Dios, ese Dios es Yahvé o Jehová, ¿ok? Y Él se reveló a la humanidad, se reveló a través de su Hijo, que es Jesús. Jesús es la puerta de la gracia para todos nosotros que no somos judíos, ¿ok? Para todos nosotros que no somos hebreos. Mediante Él, todos aquellos que crean en Él, en Jesús, nuevamente esto es por gracia, recuerden, son hijos de Dios. Y yo quiero leer una historia que es bastante sencilla y corta, que muestra esto, este nuevo nacimiento, ¿ok? Dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo, ojo aquí lo que está diciendo Jesús, no puede ver el reino de Dios. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús respondió:
Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Nicodemo respondió: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestros testimonios. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hasta aquí voy a dejar la lectura. Esto está en Juan 3, para que tú lo puedas buscar. Un hijo de Dios comienza a ser hijo de Dios cuando nace de nuevo, cuando vuelve a nacer. Nicodemo, que era un maestro de Israel, o sea, era alguien que tenía mucho conocimiento, era alguien venerado, era alguien inteligente, alguien listo, podríamos decir nosotros. Sin embargo, no entendía esto que decía Jesús. No entendía cómo o qué significaba en lo práctico nacer de nuevo. Porque en el mundo de las ideas, sí, todo es posible, pero en lo práctico, ¿qué significa nacer de nuevo? Y Jesús le dice que este nuevo nacimiento es posible cuando se efectúa en agua y en espíritu. ¿Qué significa esto? Jesús, a todo aquel que en él cree, a todo aquel que le ha sido dada la oportunidad de creer en él, porque es el Espíritu quien ayuda a las personas, quien me ayudó a mí a creer en él. Eso es lo que quiero decir. Yo no creí porque un día me levanté y dije: ¿sabes qué? Quiero creer en él. Todo es por gracia. No hay nada que no sea dado por él. Aún el arrepentimiento de los pecados es dado por él. Bien, pero vamos por parte. Tú crees en Dios y luego de creer, siguiendo el mandato que dio Jesús, tenemos que bautizarnos en agua. Seguido de esto, ocurre algo que se explica muy bien en el libro de Hechos, y es que el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. ¿Ya? Entonces, cuando tú crees y te arrepientes de tus pecados, te bautizas, ¿ya? Y luego eres lleno del Espíritu Santo, o eres bautizado en el Espíritu Santo, también se suele decir. Son 3 pasos: arrepentimiento, ¿cierto?, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Y esto es nacer de nuevo. Nacer del agua es bautizarse. Nacer del Espíritu es que el Espíritu Santo venga a morar en ti. Porque tú, a partir de ese momento, comienzas a ser la casa de Dios. Dios ya no va a habitar en un edificio, va a habitar en ti. O sea que este gesto de Dios ayúdame o Dios, no, en realidad Dios está dentro de ti. Pero no antes de tú nacer de nuevo. En adelante, lo que sigue es tu vida cristiana, tu relación con Dios. Comienzas a conocerlo, comienzas a enfrentarte a la Biblia y a lo que la Biblia dice. Empiezas como a escudriñar, tu mente empieza a crecer, tu manera o tu filosofía de vida también cambia, porque el Espíritu de Dios que mora dentro de ti cambia, te ayuda, te sana. Y todas aquellas ideas que estaban fundamentadas en el dolor pasado, antes de tú nacer de nuevo, en esa
en ese hombre viejo. Cambian. Muchas de las cosas que creemos, muchas de las cosas que pensamos que son como nuestros valores o nuestras palabras ancla, aquellas que nos definen. No, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Yo soy un hombre así porque yo creo que esto es así. Todo eso se rompe, todo eso se quiebra porque ya no está tu manera de pensar, al menos 100% basada en el dolor que has venido arrastrando hasta el momento en que naciste de nuevo. O sea, literalmente, tú mueres en ese bautismo. Tu yo antiguo muere, es sepultado. Y Cristo empieza a vivir en ti. ¿Significa eso que vas a ser perfecto? No, porque es un proceso. Es un paso a paso, es día a día, vez tras vez, momento a momento, oración tras oración. No es algo instantáneo, ¿ok? Es algo lento. Yo sigo viviendo este proceso y quiero comentarte un poco de mi historia para que veas cómo yo viví esto, cómo para mí fue nacer de nuevo. Lo ideal es que estas tres cosas ocurran en un momento. Lo ideal, ¿ya? Es decir que, supongamos en este momento yo te estoy hablando de nacer de nuevo, de Jesús, de Dios, de lo importante que es tener una relación con Él, de lo significativa que va a ser tu vida, tu cosmovisión en general, cuando estás con Dios. Ya, no estoy diciendo que es fácil, por si acaso. Digo que va a ser mucho más brutal, mucho más diferente, mucho más bonita. ¿Ok? Y mientras yo estoy hablando, tú empiezas como a... sientes algo dentro de ti que te impulsa a Dios. Aunque no tengas mucha idea, pero hay algo dentro de ti que te dice, yo quiero tener una relación con Él. Solamente que no sé, dudo, no quiero parecer raro, no sé cuál es tu motivo que te impide acercarte más, pero si está ese anhelo dentro de ti, es porque la gracia de Dios te ha permitido creer, te ha permitido desear a Dios. No es de cualquiera. Yo no puedo convencer a nadie, y si lo hago, puede ser un grave error. Porque quien convence en realidad, según la Biblia, es el Espíritu Santo, que mora en mí. Y si Él te quiere convencer a ti, claro, va a usar mis palabras, mi vida en general, y te va a convencer. Pero si yo te esfuerzo a ser cristiano, si yo te esfuerzo a creer, no va a resultar. Aquí es donde, esto es otro tema, pero como cristianos tenemos que aprender a descansar en Él, a confiar en Él, a vivir esta idea de que Él tiene el control de todo, no yo. Si yo no hago nada, aún así su voluntad se va a cumplir. Solamente que Él me quiere usar. Si no me usa a mí, va a usar a otro, ¿cierto? Pero su voluntad se va a cumplir. Por lo tanto, si Él te quiere llamar, si Él te quiere atraer, hay un profeta que decía, me sedujiste, Jehová. Si Él te quiere seducir como Dios, Él lo va a hacer. ¿Ok? Y si lo está haciendo, acéptalo. Él dice, si hoy escuchas su voz, no hagas como que no la escuches, en otras palabras. Es como que si escuchas su voz, atiende a su voz. Hazle caso a ese deseo interior que está dentro de ti, que está dentro de tu corazón y que te está diciendo, sabes que necesitas a Dios, tú necesitas buscarlo. Bueno, si esto está ocurriendo, lo que va a empezar a pasar en ti naturalmente es que tú te vas a arrepentir de todas aquellas acciones que van en contra de tus pecados. ¿Okay? Te vas a arrepentir de tu amargura, del daño que le puedas haber causado a otras personas o a ti mismo. Te vas a arrepentir de la mentira, de la soberbia, del orgullo, de cualquier cosa que te ha estado contaminando a ti y a las personas que viven a tu alrededor y que por supuesto ha sido como un muro, una barrera entre tú y Dios.
un precipicio más que una barrera, un barranco imposible de cruzar entre tú y Dios. Tú te empiezas a arrepentir, empiezas a tener conciencia de pecado. Dios te empieza a mostrar: mira, esto está mal, esto es pecado. Empiezas a ver con claridad, pero poco a poco, ¿okay? No es como que, pum, revelación, pecado, esto es bueno, esto es malo. Esto se va entrenando con el tiempo, pero en un comienzo, al menos yo lo experimenté así, uno siente rápidamente una capacidad de discernimiento para distinguir entre lo que es bueno y malo. ¿Ok? Al menos en tu vida, al menos en tu propia vida, en tu propia historia. Tú te empiezas a arrepentir, este es el proceso. Y arrepentirse es 180 grados, es decir, si tú creías que la amargura es el camino, tú ahora vas en otra dirección. La alegría es el camino. ¿Okay? Si tú eras egoísta, 180 grados, ahora eres altruista. ¿Ya? O la palabra que sea la opuesta. El punto es que tú cambias. ¿Ya? En mi caso, yo encontré a Dios, o Él me encontró a mí cuando yo estaba en una depresión y estaba muy bajo, ¿ya? Yo quería quitarme la vida, de hecho estaba en ese como proceso, ¿ya? Estaba buscando la forma. Y fue cuando conocí a Dios, cuando me hablaron de Él. En ese momento no me arrepentí así como instantáneamente de todo lo que había hecho, sino que sentí una paz. Eso es lo primero que vino, una alegría. ¿Ok? Y esa alegría, esa luz que empezó a brillar dentro, me hizo querer más y más de Dios. Enseguida comencé a leer la Biblia, comencé a buscarlo, comencé a asistir a una iglesia en donde me hablaban de Él, en donde habían otras personas que tenían una experiencia de vida con Dios. ¿Ok? Y fui aprendiendo, fui conociendo a Dios. Como he dicho en otras ocasiones, es cierto que en un principio conocía a un Dios más bien religioso, pero era en parte mi manera de ver la vida que arrastraba en ese punto, versus las buenas y las malas o las no tan buenas experiencias de otras personas con Dios, ¿cierto? Me refiero a que hay buenos ejemplos, pero también hay malos ejemplos. Esto también hay que decirlo, hay buenos y malos ejemplos porque somos mortales, básicamente, ¿ya? Así que comencé a conocer a Dios, comencé en el camino a arrepentirme de muchas cosas, y la primera de ellas, por supuesto, el querer suicidarme o quitarme la vida, el odiar también al propio Dios, porque sí tenía un odio en contra de Él por ciertas cosas personales, pero fue poco a poco. En ningún momento sentí un rechazo como: ¿sabes qué, Cristian? Tú eres demasiado malo para mí. Como que no cualificas, así que consíguete otro Dios. No, en ningún momento. Sino más bien me sentí como abrazado por un padre. Si has escuchado la historia del hijo pródigo, bien cortito, es la historia de un joven soberbio que dice: ¿sabes qué? Yo me merezco lo que me corresponde, así que, papá, dame la herencia, dame el dinero que me corresponde, mi parte. Ok, se la dio. Él, creyéndose listo, se fue a vivir su vida, su aventura. Terminó siendo un príncipe, terminó muy mal, muy abajo, durmiendo y comiendo junto a los cerdos, ¿okay? O deseando el alimento de ellos, a ese punto. En este valle que llegó él, en lo oscuro que llegó en su momento más bajo, podríamos decir, recordó a su papá, recordó el amor de su papá, el trato, la seguridad que tenía con él, en fin, su relación con él, y decidió volver.
en el camino iba tramando qué palabra utilizar. A ver, papá, sabes que no soy digno de ser tu hijo. En adelante, si quieres, ya no voy a hacerlo. No me consideres tu hijo. Considérame tu trabajador, tu empleado, tu esclavo, tu sirviente. Y iba en el camino con ese remordimiento. ¿Qué voy a decir? Mi papá me decía, te lo dije. Iba tramando cosas, iba conversando consigo mismo. Y cuando llega a casa, de hecho, más bien cuando va llegando a su casa, el papá se da cuenta y él corre y lo abraza. O sea, él, imagínate la situación, venía de un lugar muy bajo, es probable que haya venido hecho un desastre, sin un aseo personal, o sea, venía mal, ¿ya? Emocionalmente, físicamente, todo. Y el papá lo abraza. O sea, ni siquiera va a él con orgullo. Él corre literalmente y lo besa, lo abraza, con un amor de papá. Dios no está enojado contigo, insisto en esto. Él quiere correr a ti, quiere abrazarte, quiere besarte. No hay palabras que tú puedas decir. No hay palabras que tú puedas tramar como, a ver, ¿qué le digo a Dios? Yo ya te conocí. Lo importante es que tú, si Él ya te ha dado esa llamita adentro, ese deseo de buscarlo, que lo hagas, que lo busques. Y Él no te va a rechazar, no te va a juzgar. Él te va a abrazar como un papá. ¿Ok? Este hijo pródigo, en su momento más bajo, él dice que vuelve en sí. Vuelve en sí mismo, es como que se da cuenta y dice, no es el camino, pero estoy mal aquí. Se da cuenta de la realidad a la que él llegó por su soberbia, por su orgullo, por su egoísmo, por su manera de pensar, en fin, lo que sea. Pero él volvió en sí, es como, a ver, esto no puede seguir así. Yo necesito a Dios, podríamos decir nosotros. Yo necesito volver a la casa de mi papá. Así que él volvió, fue bien recibido, y no, el papá no lo convirtió en un esclavo ni en un sirviente, sino que él le puso anillo, calzado, hizo una fiesta. Y cuando hay una persona que vuelve a Dios, ocurre lo mismo. Dios te da un anillo que es como autoridad, ¿ok? Te da calzado que representa, en otras palabras, que tú no eres un esclavo, tú eres alguien libre, tú eres hijo de Dios, ¿ok? Entonces, Él, cuando tú vuelves, Él te recibe, ¿okay? No hay nadie demasiado malo para un Dios tan bueno como Él, ¿ok? Tu maldad no espanta a Dios, tu maldad o el corazón herido por tu maldad atrae a Dios, ¿ok? Vuelve a Él, en otras palabras. No temas, búscalo. Cuando empecé a buscar a Dios, por supuesto empecé a aprender las enseñanzas de Jesús, las diferentes historias como de Abraham, Moisés, José, por mencionar algunas, del rey David, y la vida de los apóstoles. Empecé a leer, a aprender, y llegó un punto en el que me bauticé. Esto estamos hablando de fácilmente 2 años después. O sea, fue súper lento. Y así fui viviendo mi vida después de eso. Después de bautizarme como cristiano, empecé a participar en la iglesia. Me convertí en músico, también en predicador, en maestro de niños, de jóvenes. Hacía varias actividades. Pero me faltaba algo en todo mi cristianismo, y era nacer del Espíritu. Recuerden lo que dijo Jesús. Para nacer de nuevo necesitas nacer de agua y del Espíritu. Yo había nacido del agua, pero nunca del Espíritu. Tampoco sabía lo que significaba.
Y en mi entorno de iglesia de ese momento tampoco sabían lo que significaba. No era una iglesia tan elocuente en el sentido de que habían personas sencillas y que enseñaban en base a lo que podían, ¿ya? Tampoco era como algo... No fui nunca a una universidad cristiana o algo así. Entonces, gente sencilla me enseñó y aprendí mucho de ello, mucho. Pero me faltaba este paso, me faltaba nacer del Espíritu. Y esto me pasó el año pasado, en septiembre, me parece que lo anoté por ahí, el 9 de septiembre, o el 8 o 9 de septiembre. Y fue en una llamada telefónica, o sea, tampoco fue como presencial. A mí me hubiese gustado, pero bueno, fue así y fue genial. Nací del Espíritu. Y en adelante empecé a tener una experiencia con Dios muy distinta. Empecé por ejemplo, nunca pensé que Dios pudiera comunicarse con las personas directamente, como lo empecé a experimentar. O sea, empecé a entender lo que eran las visiones. Por ejemplo, esto es... O sea, que Dios habla así, Dios habla a través de los sueños, de las visiones. Te revela a veces como palabras. Bueno, no quiero adentrar tanto en esto, pero empecé a vivir una experiencia espiritual mucho más profunda que antes. Antes sí tenía el amor, la sed, el hambre de buscar a Dios. Tenía la energía para servirle, para trabajar, para apoyar a otros, para enseñar. Pero nunca había tenido esta experiencia y yo lo anhelaba, honestamente, pero no sabía qué hacer. Lo forcé incluso muchas veces, recuerdo varias noches en las que me quedaba orando por 4 o 5 horas, me quedaba hasta la madrugada, forzando esto. Era como, ya, lléname Dios de tu espíritu. Pero entendí que tú no puedes doblarle la mano a Dios, que es falso eso. Tú no puedes forzar a Dios, tú no puedes forzar su espíritu, y nada en la fe es forzado. De hecho, es al revés, es rindiéndote. Y a mí alguien me había dicho eso, una persona que es tía de mi esposa. Tienes que rendirte al Espíritu Santo. Sí, recuerdo eso, pero no entendía qué era eso. ¿Qué significa rendirte a Dios? Y entre otras cosas significaba dejar de forzar, dejar de, humanamente hablando, intentar llenarte de Dios, o ser bautizado o nacer del Espíritu. No es algo que un bebé no fuerza para nacer. Él es sembrado, ¿cierto?, en una matriz. Empieza a crecer, y la propia naturaleza llega a un punto en el que dice, ok, bebé, ¿estás listo? Hay que salir, ¿cierto? Pero ningún bebé dice, ¿sabes que yo voy a nacer este día? Nadie escogió su cumpleaños, ¿o sí? Ese día, bueno, hay veces que, dependiendo del tipo de parto, sí se puede escoger, ya, pero el bebé no, el bebé no lo escoge, en última instancia. En la fe ocurre lo mismo. La fe no se trata de forzar las cosas, sino se trata de rendirte a Dios. No se trata de controlar, se trata de confiar en que Dios tiene el control. Hay muchas cosas que son parte de este reino de Dios, ¿ya? Porque Jesús dice que para ver y para entrar en el reino de Dios necesitas nacer del agua y del Espíritu. Ahora, no me voy a seguir extendiendo porque llevamos los 40 minutos, pero el asunto es este. Quiero que te quedes con esto. Tendré que hacer una segunda parte. En un principio quédate con esto. Es por gracia. Gracia significa un regalo inmerecido, una oportunidad inmerecida. No es porque tú te lo merezcas, es porque hay otro que lo pagó. Hay otro que te lo está dando y que no está mirando si te lo mereces o no.
es por su pura buena voluntad. ¿Ok? Es por el puro afecto de Dios, es por su pura buena voluntad que Él te concede a ti el creer en Él. Nadie puede creer en Dios sin antes Él lo haya permitido. Él te da esa capacidad, te da la capacidad de creer en Él. Te da esa llamita que dice, necesito a Dios. ¿Ok? Luego de eso, tú te arrepientes. El arrepentimiento también es dado por Dios. Es un don, el don del arrepentimiento. Te da esa chance de tú decir, ¿sabes qué? No estoy viviendo bien, esto no es agradable a los ojos de Dios. Esto no me edifica, no edifica a mi gente, a mi familia, a las personas, a este mundo. Esto no es agradable para Dios. ¿Ok? Eso te lo da Dios. Todas las adicciones va a ser con la ayuda de Él que tú lo vas a dejar. No esperes limpiarte para buscar a Dios. No esperes a ser bueno para buscarlo. Muchas personas que dicen, cuando yo sea viejo voy a buscar a Dios, porque pensando en que cuando sea más viejo van a tener menos adicciones, menos situaciones, ¿cómo decirlo? Menos libertinaje, podríamos decir. Pero no búscalo ahora, búscalo en ese hoyo en el que estás, búscalo. No esperes ser limpio, porque es Él el que te va a limpiar. Es su sangre, no tu esfuerzo. Es su vida, no tu determinación. Es su espíritu, no es tu fuerza. ¿Ok? Entonces, Él te da la fe para creer. Él te da la capacidad para arrepentirte, para replantearte las cosas y decir, arrepentimiento es metanoia en griego, que significa cambio de mente. Él cambia tu mente, ¿ok? Él cambia o Él renueva tu mente. Seguido eso, ahí sí viene ya tu paso. Ahí es donde entras tú. Tú decides bautizarte, ¿ok? En obediencia a esa gracia que ha sido derramada en ti, que te permite creer en Él, por supuesto. Tú voluntariamente, en otras palabras, tú voluntariamente dices, yo me quiero bautizar. Y Dios te bautiza con su Espíritu Santo en ese proceso. Hay muchos casos en donde estas cosas suceden en orden distinto, ¿ya? Hay gente que cree, que se arrepiente, que recibe el Espíritu Santo y que después años se bautiza por ignorancia, porque no lo sabía, porque no se lo enseñaron así. Hay otras personas que en un mismo día hacen todo. Creen, se arrepienten, o sea, deciden, son conscientes de que su mente ya no les pertenece, por así decirlo, que no pueden seguir pensando, que tienen que arrepentirse, que tienen que cambiar su manera de pensar. Y esto es por gracia, siempre recuerda esto, es por gracia. Se bautizan y en el momento en que se bautizan reciben el Espíritu Santo. En una misma tarde, en cuestión de horas, menos de horas, minutos. Esto es lo ideal. Esto debería ser así para todos. En mi caso no ocurrió. Mi caso fue, yo creí, pasaron unos cuantos años, me bauticé, pasaron muchos años y recibí al Espíritu Santo. Si eso hubiese sido todo en un día y en adelante mi vida cristiana, te aseguro que hubiera sido muy distinta. Hubiese tenido más paz o habría conservado la paz que recibí en un inicio y hubiese sido empoderado para cumplir la misión que Él nos encomendó a todos los que comenzamos a ser sus hijos una vez hemos nacido de nuevo. No podemos hacer la voluntad de Dios sin haber nacido de nuevo. Vamos a fracasar en nuestros propios esfuerzos. Vas a orar en tu propia fuerza y vas a fracasar. Te puede resultar una vez, pero para que sea constante necesitas a su Espíritu.
Y para conocerte a ti mismo necesitas su espíritu. Y te recuerdo que estoy creando un grupo en Discord en donde todos estos temas van a ser tratados con más detalle. Va a haber un espacio para todos aquellos que quieren ser discípulos de Dios, que quieren nacer de nuevo. Yo no soy pastor, soy un cristiano que está caminando en su vida como cristiano, que tiene que todavía corregir muchas cosas, ¿ok? Por lo que este grupo va a ser un grupo de apoyo para si tú necesitas un lugar en donde conectarte con otras personas, en donde tú puedes hacer consultas. Este va a ser un espacio ideal para ti. Pero esto no reemplaza a que tú debas buscar una comunidad cerca de donde vives o una comunidad online, no lo sé. Pero busca una iglesia, y con iglesia me refiero a lo que en definición es una iglesia. No un edificio, no una institución, sino una asamblea de creyentes. Es una comunidad de personas que creen en Jesús, que han nacido de nuevo y que le siguen en adelante, siendo guiados por el Espíritu, obedeciendo al Espíritu. Sí fracasan, sí a veces cometen errores, pero si tú miras la imagen completa, son personas que intentan día a día guiarse y vivir por el Espíritu Santo que vive dentro de ellos, ¿ok? Busca una comunidad, busca ese tipo de iglesia. Una iglesia que promueva la vida espiritual. No solamente la vida intelectual o no solamente la vida emocional, sino espiritual. Así que espero que este capítulo, a modo de introducción, porque este tema es muy amplio, te haya gustado, te haya motivado, haya creado en ti esa llamita. Mi anhelo es que el Espíritu Santo te haya convencido a ti de que necesitas buscar a Dios.